paz de Cristo, le damos la honra y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por todas sus grandes bendiciones. Vamos a seguir adorando al nombre del Señor Jesucristo y les pedimos que se queden conmigo hasta el final y sigan suscribiendo y compartiendo estos mensajes. Hoy vamos a tener un tema muy importante y le vamos a pedir a Dios que Él nos hable a través de su palabra en este hermoso día. Agradecemos a todos aquellos que comparten sus comentarios. Siempre sean comentarios de provecho, ¿verdad? Y sean comentarios respetuosos, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a entrar en este momento, vamos a orar, le vamos a pedir a Dios. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Pedimos de tu gracia, pedimos de tu amor, pedimos de tu misericordia, Señor. Háblanos a través de tu palabra, porque tú eres el que hablas. Tú eres el que enseñas, tú eres el que muestras. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice a tus hijos. Señor, habla a aquellas almas preciosas, habla a tu pueblo, háblanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en primera de Pedro 5:8. Dice así la palabra de Dios: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, andando alrededor, buscando a quien devorar. Otra vez, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca qué es un adversario. ¿Qué es un adversario? Un adversario es aquel que está en contra. Y este adversario, ¿verdad? Es un adversario que estudia a su oponente. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien va a combatir, vamos a decir, en el deporte, si alguien va a combatir contra ese adversario, ese contrario, pues va a estudiar las habilidades que tiene esa persona y sobre esta estadística él va a tener que tener cuidado, ¿verdad? Y así también el otro adversario va a estudiar también sus habilidades y de esa manera van a buscar la manera de cuidarse, ¿verdad? De las debilidades, de las habilidades que tiene cada uno de ellos. Y si alguien de ellos comete un error o comete algo, vamos a decir, cualquier falla que cometan, hablando del deporte, hablando de los que se suben al ring, que se preparan, y ellos buscan la manera, y ahí el que sea más rápido, que sea más, vamos a decir, más sagaz, más inteligente, y que tenga fuerza, y que tenga disciplina, y no nomás disciplina, tiene que ver también de la inteligencia, de cómo va a buscar la manera de destruirlo, y ya tiene una estrategia antes de llegar a ese lugar donde va a combatir con ese adversario. Bueno, en lo espiritual, este adversario que les estoy hablando yo en este momento es un adversario que ha estudiado a la humanidad. Estamos hablando ya por muchos años. Y este adversario es sagaz, es muy inteligente.
tiene la sabiduría, pero no la sabiduría de Dios. Tiene la inteligencia, pero no tiene la inteligencia de Dios. Tiene la rapidez, pero no tiene la rapidez de Dios. Tiene muchas características, ¿verdad? Este adversario se cree poderoso, y se cree muy fuerte, y se cree muy sabio, y cree que él las puede. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este adversario, de acuerdo a Ezequiel 28, 12 en adelante, nos describe, ¿verdad?, cómo este adversario fue creado, ¿verdad?, dónde estaba, cuál era su posición en ese momento, en ese lugar donde él estaba. Pero dice la palabra de Dios, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, fue desterrado, fue sacado de ese lugar. ¿Por qué? Porque con su inteligencia, con su sabiduría, ¿verdad?, no tenía la sabiduría de Dios, pero tenía sabiduría y se corrompió. O sea, ¿por qué se corrompió? Porque quiso ser más que el Altísimo. Quiso ser más que Dios. Entonces, cuando él fue arrojado y fue desterrado y fue echado aquí a esta tierra, entonces empieza una guerra. Empieza una guerra entre el bien y el mal. Porque el mal quiere destruir al bien. Y el bien no va a ser destruido porque siempre el bien va a triunfar sobre el mal. Y hemos visto en la historia, ¿verdad?, en los personajes bíblicos, donde Sansón, ¿verdad?, cómo fue engañado por medio de este enemigo y usó a una mujer para poder destruirlo. Y usted conoce la historia de Sansón y Dalila. Cómo esta mujer empezó a estudiar la vida de este hombre. Porque era un hombre que tenía fuerza física, y él, con una quijada de burro, mató miles y miles de filisteos con el propósito de defender al pueblo de Israel. Pero llegó un momento donde lo estudiaron, donde hubo un complot contra este hombre consagrado, porque tenía que estar consagrado. Era el propósito por cual Dios le había permitido a este personaje, y hasta que descubre dónde estaba su poder, y él creyó que Dios lo iba a ayudar, porque se confió, ¿verdad? Y de esa manera fue destruido. Y tenemos otros personajes en la palabra de Dios, a otro hombre muy sabio, ¿verdad?, que él creía que pues era muy sabio, pero al último terminó, ¿verdad?, abriendo puertas y y permitiendo que en su pueblo no tenían que adorar a otros dioses, mas sin embargo eso lo destruyó, ¿verdad? Y déjame decirle, así sucesivamente en la historia hemos visto, ¿verdad?, cómo el enemigo, nuestro adversario, o sea, y miramos también cómo este enemigo engañó también a Adán y Eva, y fue muy sutil. ¿Por qué? Porque este enemigo nos está estudiando a ti y a mí 24 horas. Él no duerme, él está estudiando aquellas personas que saben quién es ese enemigo. Y yo quiero decirte que nuestro enemigo no son los gobiernos, ni son tampoco los hermanos en Cristo, no.
el enemigo que yo estoy hablando es un enemigo sagaz, un enemigo que él va estudiando a su presa. La va estudiando como un león que va mirando cuando esa presa es fácil de agarrarla o destruirla. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hablando de este tema. ¿Qué hace un león? Un león, si usted mira la vida biográfica de los animales, un león marca su territorio. Marca su territorio. ¿Por qué? Porque ahí le está diciendo a todos los animales que no deben de pasar de ahí, porque ese es el territorio de él. No puede ignorarlo, no pueden olvidarse. Entonces, en cuanto ellos pasan sin darse cuenta de esa autoridad que él tiene sobre ese territorio, déjame decirle, ellos son pan comido para él, porque él ya los está cazando del momento que empiezan a entrar a ese territorio. Por eso, aquí el apóstol Pablo nos da una referencia y él nos habla de la palabra de Dios y es claro. Y dice, sé sobrio y velá. Sé sobrio, o sea, estar despiertos, estar viendo, cuidando y velar. Entonces, si nosotros como cristianos no somos sobrios y estamos despiertos como ese faro, ¿verdad? que está ahí anunciando para que cuando venga el barco no se estrelle, ¿verdad? Así nosotros tenemos que ser sobrios y estar velando y estar anunciando, estarle diciendo, mira, no te vayas por ahí, no te vayas por este conducto, porque ese conducto te va a destruir. Te va a destruir, porque es un territorio que tú no debes de pisar, ni debes tampoco de estar ahí. ¿Por qué? Porque ese territorio ya está marcado. La palabra de Dios es clara y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas personas en la iglesia se entregan a Cristo, se bautizan en el nombre de Jesucristo y van a muchas iglesias en todas partes del mundo? Pero ¿cuántas de esas personas ahí escuchan realmente la palabra de Dios? Amén. Simplemente la escuchan, simplemente la reciben, pero no la ponen. Entonces, ese tipo de personas, si tú eres un cristiano, o yo soy un cristiano, que no pongo por obra lo que está escrito aquí, si yo no estoy sobrio y no estoy velando por mi vida espiritual, por mi corazón, por mi mente, porque los ojos, los oídos, nuestra boca, todo son ventanas. Amén. Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a ser presa de este enemigo. A lo mejor ya eres presa de él. A lo mejor ya te tiene ahí, simplemente falta que te dé, como dicen, el golpe final. Y no queremos eso. No queremos que este enemigo se aproveche de nosotros. La única manera que no se puede aprovechar de nosotros es que nosotros estemos como esas vírgenes. Amén. Que estemos como estas 10 vírgenes, ¿verdad? Que unas de ellas eran sabias y otras de ellas no eran sabias, ¿verdad? Entonces, el que es sabio
va a estar buscando, va a estar velando y va a estar cuidando su corazón, cuidando su mente, cuidando sus oídos. ¿Por qué? Porque este enemigo, este adversario, nos está estudiando y él ha estudiado la humanidad y tiene muchos años de experiencia, tiene mucha experiencia en esa área, porque ha engañado a millones y millones de personas y a millones y millones de cristianos. Entonces, si al mismo Cristo quiso engañarlo, al mismo Cristo quiso envolverlo, al mismo Cristo quiso desviarlo y usó muchas tácticas para poderlo desviar, para poderlo destruir. Pero Cristo lo conocía, sabía quién era Él. Porque Dios sabe todas las cosas. Amén. Dios conoce todas las cosas porque Él es un Dios soberano. Y Él siempre ha existido, siempre, antes de la fundación de este mundo, antes que hubiera galaxia, antes que hubiera tierra, antes que hubiera estrellas, antes que hubiera ángeles, antes que hubieran arcángeles, antes de que este ser, ¿verdad?, se volviera en contra de Él, porque Él crió todo. Entonces, dice Isaías que ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. No va a prosperar ninguna arma forjada, porque Dios ya conoce todas las armas del enemigo. Dios las conoce, pero nosotros no las conocemos. Y las armas que Dios nos dio es la oración. Las armas que Él nos dio es la oración. Y esa arma tiene poder cuando nosotros oramos, cuando nosotros le clamamos a Dios y le pedimos a Dios. Entonces esa arma poderosa, esa arma llena de poder, esa arma llena de autoridad, entonces rompe fortalezas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Pablo en Efesios, sino contra huestes, contra potestades, gobernantes de las tinieblas. O sea, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha ya no es física, nuestra lucha es espiritual. Es espiritual. Entonces, nosotros tenemos que discernir bien, saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, es importante entender eso, es importante comprender eso, porque si no entendemos eso, entonces nuestra vida, pues, no va a ser victoriosa, nuestra vida va a ser completamente destruida por este personaje que yo estoy hablando. Por eso dice la epístola de San Juan, primera epístola, capítulo 4, dice el verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, esto no es nuevo lo que yo les estoy hablando. Han salido muchísimas personas, ¿verdad? Muchísimas personas. Y han salido muchos profetas y muchos predicadores y muchos enseñadores desde que Cristo vino, desde que Cristo se fue. O sea, desde ahí ha habido mucha confusión. Desde ahí el enemigo, de ese punto importante te quiero hablar, desde ese momento el enemigo ha engañado a la humanidad. Ha engañado. ¿Cómo lo ha engañado? Sutilmente. Amén. Sutilmente dijo el enemigo: bueno, pues si los cristianos se están multiplicando, si los cristianos están haciendo mucho, pues tenemos que hacer algo. Y empezó el enemigo. ¿Cómo detener el cristianismo? Bueno, no lo pudo detener,
pero sí se mezcló en el cristianismo. Así que nosotros somos protestantes para ir y ellos son los cristianos. ¿Por qué? Porque así la sociedad, así fue como lo planteó y así es como la gente lo cree. Entonces, ¿qué es en sí un verdadero cristiano? ¿Qué es en sí un verdadero cristiano que cree en Cristo? Porque pues sigue las pisadas de Cristo, sigue los mandamientos de Cristo, no sigue los mandamientos de las plataformas, de las élites que se han levantado a través del mundo. No son los reyes, no son los hombres que mueven, ¿verdad?, el mundo. No. Ellos no son nuestros seguidores. Ellos no son, no digo que son gente que quiere destruir, sino que el enemigo está sentado donde hay poder, donde hay autoridad, donde hay dominio, porque hay más y más dominio y más poder, el hombre se cree poderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que probar los espíritus. Si usted sabe que ese espíritu malo está gobernando tu vida o mi vida, o está destruyendo mi vida, tenemos que decirle a Dios, quítame todo espíritu de pecado, todo espíritu de maldad, todo espíritu que quiera destruir mi vida. ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios. Verso 2, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Pues todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, entonces no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis y oír que viene y ahora ya está en el mundo. O sea, este personaje lo hemos escuchado a través de las películas en Hollywood, a través de eruditos, a través de rabinos, a través de teólogos, ¿verdad? Pero nadie sabe quién es, nadie en sí. Nadie dice, este es realmente el anticristo. Nadie. Muchos especulan, dicen, no, pues puede ser este, puede ser o puede ser un político, puede ser un hombre muy religioso con poder, o puede ser un rey, o puede ser cualquier persona, ¿verdad? Puede ser ese personaje. Pero en decir físicamente este es, pues no, porque la Biblia no habla mucho de él, pero sí da referencias y sí da características de lo que él está haciendo. Y si nosotros empezamos a ver en el mundo y empezamos a ver qué espíritu trae esa persona, podemos identificar de dónde va a surgir o quién es ya el anticristo y quién está operando y quién es el que está atrás del anticristo y quiénes son los que están haciendo que se cumpla lo que está escrito en las profecías. Entonces, pero eso sí, podemos nosotros discernir y podemos decir, bueno, y pues hay muchos, como le dije, mucha confusión. Y eso es lo que quiere el enemigo, confundir. Porque esa es la táctica de él. Cuando te confunda, entonces tu cerebro y tus emociones ya no van a poder decidir qué hacer. Porque ese es el trabajo del enemigo. Confundir. Que tú te confundas, que yo me confunda, que yo me llene de temor, que yo me llene de desesperación. Ese es el trabajo del enemigo, porque así es lo que hace un león. Un león ruge para dar una señal y decirle a todos sus adversarios
que no se metan con él. Cuando él ruge, es porque está dando una señal, ¿verdad? Y cuando ruge un león en la selva, déjame decirlo, los animales corren y se esconden para no ser devorados por este león. Pero yo te tengo una nueva, aleluya. ¿Sabes qué? Hace 2000 años Jesucristo vino a esta tierra. Hace 2000 años aproximadamente, y Cristo Jesús le tumbó a ese león todos los dientes. Así que ya está molacho, ya está viejo, no más ruge, porque ya está viejo, porque Cristo ya lo derrotó, porque Él es el león de Judá. Alabado sea el nombre de Dios. Y con Él no puede, con Él no va a poder, porque Él ya lo derrotó, le quitó el poder, le quitó toda la autoridad. Amén, se la arrancó y se las dio a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo que le cree, al pueblo que cree en esas promesas. Alabado sea el nombre de Dios. Así que yo te invito a que seas una persona valiente, que cuando oiga esos rugidos en las naciones, cuando oiga esos rugidos por aquellos personajes, no tengas miedo, no tengas temor. El león de Judá, tú también dile, hey, en el nombre de Jesús, levanta tu voz y dile, Jesucristo te derrotó, Jesucristo ya te quitó las armas, Jesucristo ya te ha puesto debajo de mis pies, pero tú tienes que creerlo, yo tengo que creerlo, pero para eso debo de mantenerme firme y enfrentarlo en el nombre de Jesucristo, enfrentarlo con determinación, con decisión, con disciplina, con un espíritu de valiente. Amén. No de cobardía, como Josué que se enfrentó, como David que se enfrentó a este paladín Goliat. O sea, si nosotros lo hacemos así y nos unimos en oración y nos unimos en ayuno y nos cuidamos unos a otros. Amén. Y nos damos la mano unos a otros. Créanme que el enemigo no nos va a destruir. Pero si nosotros tenemos temor y tenemos miedo, entonces vamos a meter ese miedo, vamos a meter esa desconfianza, vamos a meter todo eso. Y esas mismas personas que tienen miedo nos van a meter miedo y nos van a destruir. Así que yo te invito a que le pidas a Dios que te dé fuerza y me dé fuerza para que Él nos ayude a seguir adelante y nos dé fuerza para que podamos enfrentar, Porque dice, habéis oído y viene. Amén, viene. O sea, ya está en el mundo, pero ahora Él va a empezar a florecer, va a empezar a hablar. Y ya en el mundo, ya se están preparando, en el mundo ya se están preparando para que surja este líder, con este personaje que te digo. Pero este personaje, vea, que yo te estoy hablando, es un personaje que nunca en la historia del mundo ha pasado. Y él va a sobrepasar la historia de la humanidad. De todos los personajes en la historia que fueron malos, él los va a sobrepasar. No le van a llegar ni a los talones a lo que él tiene preparado para la humanidad, para aquellos que no conocen y que no entienden lo espiritual. Así que Dios los bendiga y Dios les guarde, y pues hasta pronto. Dios los bendiga. Bendiciones.